Imagina una habitación a oscuras en 1997. La empresa que definió la computación personal está a solo 90 días de la bancarrota total. El mundo ya ha escrito el obituario. Muerte de un icono. Los expertos en Wall Street se ríen. Microsoft domina el 95% del mercado y el logo de la manzana mordida parece un recordatorio de un pasado glorioso pero irrelevante. Entonces, un hombre con jeans gastados y un jersey de cuello alto negro sube al escenario no para presentar un producto, sino para declarar una guerra filosófica. No te está vendiendo una computadora, te está pidiendo que pienses diferente. En ese momento, Apple dejó de ser una empresa de hardware para convertirse en una religión tecnológica. Pero para entender cómo un par de desertores universitarios en un garaje de Los Altos llegaron a construir la primera empresa de $3 billones, tenemos que mirar más allá de los cristales pulidos y el aluminio anodizado. Esta no es una historia sobre chips y circuitos, es una epopeya sobre el ego, la traición, el diseño como redención y la búsqueda obsesiva de la perfección que casi destruye a sus creadores. Bienvenidos a la anatomía de la manzana. El origen. Todo comienza con una amistad improbable entre dos Steves. Por un lado, Steve Wozniak, un genio de la ingeniería con un corazón de oro que solo quería regalar sus diseños. Por el otro, Steve Jobs, un visionario con una intensidad abrasadora que entendía algo que nadie más veía, que las computadoras no eran máquinas de cálculo, sino extensiones del espíritu humano. En 1976, en el garaje de la familia Jobs, nació el Apple I. No era más que una placa de circuitos, pero fue el combustible. Jobs vendió su furgoneta Volkswagen y Wozniak su calculadora científica HP para financiar la producción. Mientras Wozniak soldaba, Jobs visualizaba un mundo donde cada hogar tuviera una ventana digital. Con el Apple II, la visión se materializó. Fue el primer ordenador listo para usar, encerrado en una carcasa de plástico beige que no gritaba laboratorio, sino mueble de hogar. Apple no inventó la computadora personal, la domesticó. En apenas unos años, pasaron de la nada a una oferta pública inicial que creó más millonarios que cualquier otra empresa en la historia hasta ese momento. Pero el éxito repentino es un veneno lento, y en el corazón de Apple, el conflicto estaba a punto de estallar. El primer gran obstáculo. El ascenso meteórico trajo consigo una complejidad que la arrogancia de la juventud no supo manejar. A principios de los 80, Apple estaba dividida. Jobs, obsesionado con un nuevo proyecto llamado Macintosh, se convirtió en un tirano creativo. Quería una máquina que fuera una obra de arte, pero el desarrollo era un caos de retrasos y costos exorbitantes. Cuando el Macintosh finalmente se lanzó en 1984 con aquel legendario anuncio del Super Bowl, el mundo quedó asombrado por su interfaz gráfica y su ratón, pero las ventas fueron mediocres. Era lenta y cara. La tensión entre Jobs y el CEO que él mismo había reclutado de Pepsi, John Sculley, llegó a un punto de ruptura. Jobs intentó un golpe de estado en la junta directiva y perdió. En una de las ironías más crueles de la historia empresarial, Steve Jobs fue despedido de la compañía que él mismo fundó. Con su salida, Apple perdió su alma. Durante la siguiente década, la empresa se convirtió en una burocracia corporativa que lanzaba productos sin dirección, perdiendo terreno frente al gigante Windows de Bill Gates. Apple se volvió aburrida, y en el mundo de la tecnología, lo aburrido es una sentencia de muerte. La decisión que lo cambió todo. Para 1996, Apple era un barco hundiéndose. Su sistema operativo era arcaico y sus finanzas eran un desastre sangriento. En un acto de desesperación total, Apple compró Next, la empresa de computación que Jobs había fundado en su exilio. Lo que compraron fue un sistema operativo, pero lo que realmente obtuvieron fue el regreso del Rey Sol. Jobs regresó inicialmente como asesor, pero en cuestión de meses, retomó el control como CEO interino. Su primera decisión fue brutal y magistral. Canceló el 70% de los proyectos de la empresa. Despidió a miles de personas. Estamos enfocándonos en lo que importa, decía. Simplificó la línea de productos a una simple cuadrícula de 4 cuadrantes: Pro, consumidor, portátil y escritorio. Apple dejó de intentar complacer a todos para enfocarse en la excelencia absoluta en unas pocas cosas.
Esta purga interna no fue solo administrativa, fue espiritual. Jobs restauró la creencia de que Apple existía para hacer productos increíblemente geniales. Sin esa limpieza radical de 1997, Apple hoy sería una nota al pie de página en los libros de historia, junto a Commodore o Atari. El crecimiento. Con la casa limpia, comenzó la era dorada de la innovación industrial. En 1998, el iMac G3 con su plástico translúcido de colores le dijo al mundo que las computadoras no tenían por qué ser cajas grises y feas. Fue el primer gran éxito de la asociación entre Jobs y un joven diseñador británico llamado Johnny Ive. Pero el verdadero salto cuántico no ocurrió en el escritorio, sino en el bolsillo. En 2001, Apple lanzó el iPod. No fue el primer reproductor de MP3, pero fue el primero que se sentía como una joya. Junto con iTunes, Apple destruyó y luego reconstruyó la industria musical. Sin embargo, el momento que cambió la historia de la humanidad fue el 9 de enero de 2007. Jobs subió al escenario y anunció 3 productos: un iPod de pantalla táctil, un teléfono móvil revolucionario y un comunicador de Internet avanzado. No son 3 dispositivos separados, dijo con una sonrisa. Es uno solo. El iPhone no solo hizo de Apple la empresa más valiosa del mundo, cambió la forma en que interactuamos con la realidad, el trabajo y los demás. Apple pasó de ser una empresa de computación a ser la infraestructura de nuestra vida digital. La crisis. Pero ninguna historia de éxito está exenta de tragedia. En 2011, tras una batalla pública y dolorosa contra el cáncer de páncreas, Steve Jobs falleció. El mundo se preguntó, ¿puede Apple sobrevivir sin su visionario? La crisis no fue financiera, fue de identidad. Tim Cook, un genio de las operaciones y la logística, asumió el mando. Los críticos lo destrozaron, diciendo que Apple había perdido su capacidad de innovar y que ahora solo se dedicaba a iterar productos existentes. Se enfrentaron a juicios masivos por patentes con Samsung, críticas por las condiciones laborales en sus fábricas en China y el desafío ético de la privacidad de los datos. La presión era asfixiante. ¿Podía una empresa que predicaba la rebeldía seguir siendo relevante siendo el líder del mercado? La crisis de la era post-Jobs puso a prueba la cultura que Steve dejó atrás. Cada vez que un nuevo iPhone no era un cambio radical, las acciones temblaban. Apple se convirtió en el blanco de todos los que odian el éxito masivo, enfrentando el dilema de cómo seguir siendo un pirata cuando ahora eres el dueño de toda la flota naval. El regreso o consolidación. Contra todos los pronósticos, Tim Cook no solo mantuvo a Apple a flote, sino que la llevó a alturas financieras inimaginables. La consolidación vino a través de un ecosistema inexpugnable. El Apple Watch se convirtió en el reloj más vendido del mundo, superando a toda la industria suiza. Los AirPods pasaron de ser un meme a ser un accesorio cultural omnipresente. Pero el movimiento maestro fue la transición hacia los servicios y el silicio propio. Con el lanzamiento de los chips M1 y M2, Apple recuperó el control total sobre su hardware, logrando potencias que sus competidores no pueden alcanzar sin quemar la batería. Hoy, Apple no solo vende dispositivos, vende seguridad, estatus y una experiencia integrada donde tu reloj habla con tu teléfono con tu computadora, y todos tus datos viven en una nube invisible, pero omnipresente. Se han consolidado no como una empresa que sigue tendencias, sino como la empresa que decide cuándo empieza y termina una era tecnológica. Con el lanzamiento de la computación espacial a través de Vision Pro, Apple ha apostado de nuevo a que pueden definir el próximo capítulo de la experiencia humana. La lección final. La historia de Apple nos enseña que el producto más importante de una empresa no es lo que vende, sino su cultura y sus valores. Apple triunfó porque se negó a aceptar el mundo tal como era. Nos enseñan que la simplicidad es la máxima sofisticación y que el diseño no es solo cómo se ve algo, sino cómo funciona. Para cualquier emprendedor, la lección es clara. No compitas en precio, compite en significado. Apple nunca ha sido la opción más barata, pero se convirtió en la más deseada porque entendieron que los seres humanos no compran herramientas, compran identidad. La gran verdad de Apple es que la atención obsesiva al detalle, esa que parece una locura para los contadores y los pragmáticos, es lo que construye legados.
En un mundo lleno de ruido, tener la claridad para decir no a mil cosas, para decir un sí rotundo a la excelencia, es el único camino hacia la inmortalidad empresarial. Al final del día, Apple nos recuerda que aquellos que están lo suficientemente locos como para pensar que pueden cambiar el mundo, son los que lo hacen. Espero que hayas disfrutado de este recorrido visual por la historia de Apple, desde sus momentos más oscuros en 1997 hasta la consolidación de su legado bajo el mando de Tim Cook. Ver cómo una empresa pasa de la incertidumbre total a un crecimiento imparable en la era de los servicios nos recuerda que el espíritu de pensar diferente sigue más vivo que nunca. Gracias por acompañarme en esta narrativa. Si te gusta este tipo de historias visuales y quieres explorar más momentos icónicos que cambiaron el mundo, suscríbete para no perderte las próximas entregas. Tu apoyo me ayuda a seguir creando contenido con este nivel de detalle y profundidad. Nos vemos en el próximo capítulo.